Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor por el tiempo que hoy nos concede en este espacio que hemos dedicado al estudio de la palabra del Señor. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que este estudio sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros en esta noche. Pero antes de abrir la Biblia y estudiar la palabra del Señor, los invito a que me acompañen en una palabra de oración para que sea el mismo Espíritu Santo que nos sea dirigiendo en este estudio. Soberano Dios, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias, Padre, por este espacio. Gracias por el tiempo que tú nos das para poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para alabarte, por la libertad que tenemos de adorarte. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, misericordioso y muy compasivo para con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas abriendo nuestro entendimiento esta noche en este estudio, que sea de bendición para todos los oyentes, para que sea de bendición, Señor, para toda la iglesia, para cada creyente en Cristo, que podamos, Señor, salir bendecidos y fortalecidos en este estudio. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta, mis amigos. ¿Cuántas veces al día usted se enoja? ¿Ah? Piense por un momento. ¿Cuántas veces al día usted se enoja? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿5, 7, 10 veces? Y de todas las veces que usted se ha enojado, ¿cuántas veces usted ha perdonado a aquella persona que ha sido causa u objeto de su enojo? ¿Lo ha usted perdonado? Mire, este asunto del perdón es una enseñanza básica en la vida cristiana. Es una enseñanza que no es una sugerencia, es un mandato para el creyente en Cristo. Mire, esta enseñanza la podemos ver en el modelo de oración que dejó nuestro Maestro Jesús. Acompáñenme a las Escrituras en Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6 y el verso número 12. Mateo 6:12. Dentro de la enseñanza de la oración que estaba dando Jesús, dice Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseñó a solicitar perdón a Dios, sí, pero también nos enseña que debemos perdonar a aquellas personas que nos hacen daño, a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que tienen deudas con nosotros. Entonces, esta noche vamos a analizar este tema del perdón, ¿sí? Y la importancia del perdón en la vida del creyente, ¿sí? Vamos a analizar este interesante e importante tema acerca del perdón. Primero, la forma como debemos perdonar. Sí, Dios nos manda a perdonar y Jesús nos enseña aquí en el modelo de oración que debemos perdonar. Pero ¿cómo debemos perdonar? Para responder eso, vayamos al capítulo 18 del Evangelio según Mateo. El capítulo 18, para que leamos juntos versos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Mire, aquí encontramos una expresión que muchas veces se la toma un poco a la ligera o demasiado literal, ¿no? Pedro, con esa impulsividad que siempre lo caracterizaba, con esa franqueza que siempre lo caracterizaba, luego que el Señor les estaba enseñando que tenían que perdonar, él se le acerca, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7 veces? ¿Por qué Pedro dice 7 veces? Mire, aquí tenemos que hacer algo de la cultura de esa época. La enseñanza de los judíos rabinos era que se podía perdonar únicamente hasta 3 veces. Es decir, yo le hago daño a alguien o alguien me hace un mal a mí y esa persona viene y me pide perdón. Yo le perdono, primera vez. Si esa persona vuelve a hacer daño contra mí y me pide perdón, yo le perdono. Va la segunda vez. Si esa persona nuevamente hace algo contra mí y viene a pedirme perdón, entonces yo le perdono 3 veces. Pero los maestros rabinos judíos enseñaban que si esa persona hacía una cuarta ofensa y venía nuevamente a pedirme perdón, yo estaba en capacidad y en mi derecho de ya a la cuarta vez decirle no, ya te perdoné lo suficiente, ya no te voy a perdonar. Esa era la enseñanza de los rabinos judíos en aquella época. Pero Pedro, siempre Pedro, tratando de ser un poco más, no dice hasta 3, sino él dice hasta 7. ¿Sí? Es como si Pedro estuviera tratando de decir, bueno, Señor, yo voy a hacer más que como enseñan los maestros judíos. Ellos enseñan que hasta 3 veces, pero yo voy a perdonar hasta 7. ¿Sí? Entonces Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí, 70 veces 7. Si nos vamos por las matemáticas, 70 veces 7 son 70 por 7. Es decir, 490. ¿No? Ahora, imaginémonos. ¿Quién llevaría la cuenta de estar perdonando 490 veces a cada persona que comete una ofensa contra mí? ¿Sí? Es como si estuviéramos diciendo, no, a ti ya te llevo perdonada 312 veces. A ti ya te he perdonado 400 veces, te faltan 90. No, esa no es la idea. Al decir Jesús que debíamos perdonar hasta 70 veces 7, estaba diciéndole a Pedro, los rabinos enseñan que debemos perdonar hasta 3 veces. Tú me mencionas hasta 7, pero yo te digo, decía Jesús, debemos perdonar siempre. La expresión 70 veces 7 da la idea de que debemos perdonar siempre y completamente. Mire, y para ejemplo de lo que Jesús estaba diciendo, en el mismo capítulo 18, desde el verso 23 hasta el 35, les narra una parábola acerca de los 2 deudores. ¿Sí? Léala conmigo. Mateo 18, desde el 23 hasta el 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esa era la costumbre en aquella época. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí viene la enseñanza, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí se menciona algunos detalles interesantes en esta parábola. Primero, hay dos deudores y hay dos personas quien deben cobrar una deuda. La primera persona que debía la cantidad, leemos aquí en la Biblia, en el verso 24, de 10,000 talentos. ¿Ya? La segunda persona debía 100 denarios. Vamos con los talentos. ¿Cuánto es un talento? ¿A cuánto equivale un talento en nuestro contexto, nuestro diario vivir? Pues un talento era el equivalente a 6,000 denarios. Y un denario era el valor del jornal diario de un trabajador. Por lo tanto, si un solo talento equivalía a 6,000 denarios, 10,000 talentos sería el equivalente a 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de veces el valor del jornal diario de un trabajador. Póngase usted a pensar cuánto usted gana por día. Sí, ¿cuánto usted gana por día? $5, $10, $20. Pongamos una cifra redonda, $10. Digamos que el ingreso o jornal diario de una persona sea de $10. A 60 millones de denarios o 60 millones de veces su jornal diario, estaríamos hablando de que este hombre, cuando se dice los 10,000 talentos, a nuestro contexto, tendría una deuda de 600 millones de dólares. Sí, 600 millones de dólares. Imagínese. Y pregúntese, ¿cuánto tiempo le tomaría a usted o a mí cancelar toda esa deuda? Toda una vida, y ni aún así nos alcanzaría. Pues bien, esa era la cantidad o la enormidad que este hombre debía a su señor, a su acreedor, al rey. Le debía 600 millones de dólares o 60 millones de denarios, 10,000 talentos. Pero este hombre se postra ante los pies del rey y le ruega, ¿sí? Ten misericordia de mí
y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo. El rey, movido a misericordia, le dice, deja, no me debes nada, ve en paz. Una persona normalmente saldría con mucha alegría, con mucho regocijo de haber sido perdonada toda esa grande y enorme deuda. Pero este hombre, al salir, encuentra a su compañero, que le debía a él 100 denarios. Por lo tanto, le debía entonces el equivalente a 100 jornales diarios de un trabajador. ¿Sí? Estamos hablando de unos 3 meses y unos cuantos días más. Ese era el valor que le debía. Pero él, a pesar de haber recibido misericordia, no mostró misericordia con su compañero, sino que le ahogó, como dice en el verso 28, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Sí, págame lo que me debes, le decía a su compañero. Y su compañero se postró a sus pies, igual como él lo hizo. Rogó con él, igual como él lo hizo, y le dijo las mismas palabras que él dijo al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y él no lo perdonó. Y la enseñanza que encontramos aquí es que así como él no perdonó esa deuda, nuestro Padre Celestial tampoco entonces nos perdonará si no perdonamos de todo corazón. La enseñanza aquí entonces que debemos perdonar de manera ilimitada y de manera misericordiosa. ¿Sí? Tenemos que perdonar en forma ilimitada y en forma misericordiosa. Esa es la manera de perdonar. Pero este asunto de perdonar, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene el perdonar? Primero, el perdonar es parte de nuestro agradecimiento por el perdón recibido de Dios. ¿Sí? Veamos unos pasajes. En el libro de Efesios el capítulo 4, leamos el verso 32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando el creyente ha depositado su confianza en Cristo como su Salvador, toda su deuda, todo su pecado, toda la enormidad de cantidad que le debíamos a Dios, en ese momento es perdonada. Es perdonada. Ya no le debemos más. Dice aquí la Escritura que así como Dios nos ha perdonado en Cristo, debemos también nosotros perdonarnos unos a otros. Perdonarnos unos a otros. Mire, otro pasaje. En Colosenses el capítulo 3. Colosenses el capítulo 3, versos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, aquí la Escritura es muy clara, ¿no? Se nos manda a que actuemos con misericordia. Se nos manda a que actuemos con benignidad. Se nos manda a que actuemos con humildad.
Se nos manda que actuemos con mansedumbre. Se nos manda que actuemos con paciencia. ¿Y para qué necesitamos misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia? Como dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Sí, debemos perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Una de las razones por qué hay siempre dificultades en las iglesias muchas veces se debe a la falta del perdón. Sí. Resulta ser que un creyente hace algo contra otro creyente. Y este segundo creyente que recibe la ofensa no perdona al primero. Y el primero, como no recibe perdón, entonces también se enoja y se van distanciando unos de otros. Y llega el punto de romperse la comunión, romperse la coinonía, incluso a dividirse la congregación. Sí, esto es muy lamentable. Este asunto de la falta de perdón ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor. Porque la falta del perdón indica que la persona tiene todavía en su mente aquella falta y dice en su corazón: él me ha lastimado, él me ha ofendido y todo lo que haga no será suficiente para que yo le perdone. Sí. Esta falta de perdón lleva a guardar el enojo, y ese guardar el enojo lleva a la ira, y esa ira lleva a la violencia. Pero ¿se ha puesto usted a pensar de cuánto es lo que Dios le ha perdonado a usted? ¿Cuánto es lo que Dios me ha perdonado a mí? Y lo comparable de lo que le debe un hermano a usted por esa ofensa no es nada con lo que usted y yo le debíamos a Dios. Entonces, ¿por qué no perdonar? Muchas veces no perdonamos porque nuestra naturaleza carnal se impone. Sí, le damos mayor prioridad a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria, a que nos digan: no, es que yo soy el ofendido, a mí me tienen que pedir perdón. Y muchas veces nos están pidiendo perdón, pero cerramos nuestro corazón y mantenemos nuestro orgullo y decimos: no, no lo perdono. Esto es muy lamentable. El perdonar tiene que ser una acción de agradecimiento. Así como Dios me ha perdonado a mí, yo también perdono las ofensas de mis hermanos. Pero también el perdonar es una demostración del amor a los demás y de la madurez del creyente. Mire, un pasaje que nos ilustra esta idea. En el libro de Proverbios, el capítulo 19. Proverbios, el capítulo 19. Leamos el verso 11. Mire, Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor. Mire, y su honra es pasar por alto la ofensa. Repito, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El pasar por alto la ofensa. Sí, una señal de que un creyente es maduro en la fe es de que pasa por alto las ofensas. Sí, y muchas de estas ofensas, seamos sinceros, generalmente son realmente pequeñas. Sí, hay quienes se ofenden porque
el hermano no lo saludó. Hay quienes se ofenden porque no me devolvió la llamada, porque no me recibió o no me devolvió el mensaje de WhatsApp. ¿Sí? En otras palabras, se ofenden por cosas tan pequeñitas. Se ofenden por cosas tan triviales. Se ofenden porque no habla como yo hablo. Se ofenden porque no tiene los estudios que yo tengo. Se ofenden porque no vive en una casa como la mía. Y así, cosas tan banales y triviales por las cuales creyentes se ofenden. Es duro, es lamentable y triste decirlo, pero hay creyentes que se ofenden por todo. Literalmente se ofenden por todo. Dice la Escritura aquí que la cordura del hombre detiene su furor, detiene la ira, detiene el enojo, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay algunos que dicen, no. Esto yo no lo voy a tolerar. Esto yo no lo voy a dejar pasar. Yo me las tengo que cobrar. Yo me las tengo que vengar. Sí, así como él me hizo, yo le haré 2 más. Sí. Espero que usted no sea ninguno de esos, ¿no? Y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire, ejemplo de esto lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23, y leamos el verso 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, ¿qué es lo que decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, si usted recuerda el pasaje o el contexto del pasaje que estamos leyendo, se refiere a la crucifixión y muerte de Jesús. Él había sido tomado prisionero. Él había sido golpeado. Él había sido humillado. Él había sido vejado. Él había sido escupido. Ya le tenían sobre el madero. Le habían ya clavado. Le habían levantado entre 2 malhechores. Las personas se le burlaban. Los soldados se le burlaban. Todos decían, si eres el Hijo de Dios, entonces desciende de la cruz. Pero él no decía, Padre, envía un rayo y destrúyelos. Él no decía, Padre, quítales la vida a estos porque así como me la están quitando a mí. No, él decía, Padre, perdónalos. Sí, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros, en una posición similar, podríamos decir honesta y sinceramente, Padre, perdónalos? Perdónalos. La madurez emocional, espiritual de Jesús se pone y manifiesta. Y es el tipo de madurez que el creyente debería mostrar. Que en medio de una situación de agravio, en medio de una situación de calumnia, en medio de una situación que incluso hasta dañe su honra, poder decir, Dios, perdónalos. Perdónalos. El perdonar es una prueba de fe y de madurez cristiana. Es que, mis hermanos, sin el perdón no hay paz genuina. Podemos pasarnos días enteros, años enteros hablando de paz, pero si no le damos cabida al perdón en nuestro corazón para perdonar las ofensas que aquella persona me hizo, que aquella persona
hizo contra mí, entonces no vamos a lograr una paz verdadera. Y esta verdadera paz genuina únicamente se la obtiene en Jesucristo. Así como Dios nos perdonó nuestras deudas en Cristo, nosotros debemos perdonar a otros sus ofensas. ¿Y cuál es la evidencia del perdón? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo yo sé si realmente he perdonado? ¿O cómo yo sé si alguien realmente a mí me ha perdonado? ¿Cuál es la evidencia del perdón? ¿Hay acaso alguna evidencia? ¿Podemos notarla en algún momento? Pues sí, podemos notarla. Y las Escrituras nos dan la respuesta. Vayamos al libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento. En el libro de Miqueas, el profeta menor Miqueas, para que leamos el capítulo 7. Miqueas 7, leamos el verso 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Pongamos mucha atención a este pasaje, ¿no? Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Lo notó? Pongamos mucha atención. ¿Cuál es la evidencia de que Dios a usted y a mí nos ha perdonado? Primero, de que no retuvo para siempre su enojo. Sí, Dios por el pecado que hemos cometido estaba enojado con nosotros. Sí, pero Él no retuvo su enojo para siempre. ¿Y por qué no lo retuvo para siempre? Dice el verso, porque se deleita en misericordia y volverá a tener misericordia. ¿Y de qué manera nos perdonó? Mire, sepultó nuestras iniquidades. Y la idea de sepultar es cavar un hoyo, poner ahí nuestras iniquidades, nuestros pecados y olvidarlos. Sí, olvidarlos, como si nunca hubieran existido. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, mire, todos, no unos cuantos, todos nuestros pecados. Es decir, la evidencia del perdón, ¿sí? La evidencia de que yo he perdonado es que olvido las ofensas recibidas. La evidencia de que alguien a mí me ha perdonado es que olvida la ofensa que yo le he cometido. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces cuando alguien nos hace una ofensa decimos, está bien, no te preocupes, no ha pasado nada. Pero en nuestro corazón queda guardado. Y a la menor oportunidad, a la menor chispa, eso que teníamos guardado vuelve a surgir en nuestro corazón y en nuestra memoria y explotamos. ¿Te acuerdas que cuando tú me hiciste esto? Al decir eso, evidencio yo que no he perdonado. Evidencio que no he perdonado aquella ofensa. La evidencia del perdón es el olvido. Dios, cuando perdona, olvida nuestras ofensas, olvida nuestros agravios. Hermanos, y con el pecado le debíamos muchísimo a Dios. Era una deuda impagable. Era una deuda que nos hubiera tomado
toda la eternidad tratar de pagar y nunca hubiéramos podido completarla. Pero Dios olvida nuestras deudas, nuestros pecados en Cristo. ¿Sí? Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, Él olvida nuestras deudas y nos declara libre de culpa. ¿Sí? Y de esto podemos ver algunos ejemplos de la vida, de personas que recibieron perdón y otros que perdonaron completamente. Veamos 3 ejemplos en la Biblia. Veamos el ejemplo de Pablo. Vayamos al libro de Hechos, ¿sí? Al libro de Hechos. El capítulo 8. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y leamos juntos el verso 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, ¿no? Que viene del capítulo 7. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y miren lo que hacía Saulo. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Casa por casa los arrastraba, hombres, mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este hombre, antes de ser el apóstol llamado Saulo, era un hombre realmente sin piedad. Era alguien que no tenía misericordia. Se ensañaba con aquellos a los cuales él creía que debían ser castigados. Pero más adelante vemos, en el capítulo 9, leamos del verso 3 al 8, el encuentro de este Saulo con el Señor Jesucristo. Hechos 9, 3, leamos hasta el 8. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Miren, Saulo, que había sido un perseguidor de la iglesia, Saulo, que aquel que entraba casa por casa, arrastraba a los discípulos, los metía en la cárcel, tuvo un encuentro con el Señor a quien perseguía, el Señor Jesucristo, y le dice: Yo soy a quien tú persigues. Y él, cayendo en tierra, le dice: ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Saulo en ese entonces todavía entiende y comprende el mal que había hecho y se arrepiente, es perdonado. Y tanto es perdonado que en su testimonio
que lo encontramos en la primera carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, encontramos el testimonio de Pablo y él recordando aquella ocasión y todo lo malo que había hecho. Él dice, primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire cómo dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, en el 16, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sí, Dios perdonó a Pablo todo el daño y todas las terribles cosas que había cometido. Y Pablo sabía que había sido perdonado. Y él lo dice, ¿no? Cristo vino a salvar a los pecadores, y de entre esos, yo soy el primero. Y en mí Dios mostró su misericordia. En mí Dios mostró su amor. En mí Dios mostró su perdón. Y la evidencia de que fue perdonado completamente es que le fue cambiado el nombre a Pablo. Fue tomado como apóstol. Fue un instrumento útil en las manos del Señor y llevó el Evangelio de Cristo por todos los lugares a donde Pablo transitaba. Dios olvidó completamente toda la vida pasada de Pablo. Otro ejemplo de una persona que también fue perdonada de manera completa. Esto lo podemos ver en la vida de Pedro. Pedro, el apóstol, el discípulo, aquel que recibió la palabra del Señor, aquel que fue dicho, en ti, por tu palabra, por lo que has dicho, será levantada mi iglesia, porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel Pedro que estuvo al lado del Señor en el momento que fue arrestado, salió huyendo, y cuando cantó el gallo, negó 3 veces que había conocido al Señor. Aquel Pedro que había abandonado a su maestro, aquel Pedro que había rechazado a su Señor, negado que lo conocía, luego es llamado, es restaurado y es perdonado. Y lo que quiero que noten es la forma como Jesús lo perdona. En el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, leamos el versos 15 al 19. Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Notó la forma como Jesús perdonó a Pedro? No fue en un tono de reclamo. No lo llamó aparte y le dijo, a ver, Pedro, ¿por qué me negaste? Si tú estabas conmigo, tú eras de mis discípulos más cercanos, de mis más allegados, ¿por qué dijiste que no me conocías? No hubo reproche, no hubo reclamos, solamente unas palabras tiernas de Jesús diciéndole a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? En una forma muy tierna, Jesús perdonó a Pedro. Y lo perdonó de tal manera que desde ese momento él fue tomado y transformado en otra persona. Fue el discípulo que llevó la batuta en la predicación de aquel día de Pentecostés, donde más de 3,000 personas se convirtieron. Fue aquel discípulo que llegó a ser uno de los pilares de la Iglesia de Cristo. No fue recordado más aquel episodio de haber negado a su Señor, sino que solamente él fue perdonado, olvidada su falta, y continuó adelante con Cristo. Estos dos personajes, Pablo y Pedro, recibieron perdón, así como usted y yo lo hemos recibido. Y Dios ha perdonado nuestras faltas. Dios ha perdonado y olvidado nuestros errores. Tanto así que el recibir esa clase de perdón es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. Miren cómo encontramos en el libro de los Salmos. Salmos, el capítulo 32. Salmo 32. Leamos versos 1 y 2. Salmo 32. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, Pablo, Pedro, Juan, Felipe, usted y yo somos bienaventurados porque nuestra transgresión ha sido perdonada, porque nuestro pecado ha sido cubierto, porque Jehová ya no nos inculpa de pecado. Sí, el recibir esa clase de perdón es una bienaventuranza, y es esa clase de perdón el que debemos dar a nuestros semejantes. Por muy grande que sea la ofensa, por muy grande que sea la falta, si mi hermano viene a mí y me pide perdón, entonces yo debo perdonarle. Y bueno, y alguien de pronto se haría esta pregunta: ¿y qué pasa si mi hermano no viene a mí a pedirme perdón? ¿Qué hago ahí? ¿Qué ocurre si él comete la falta y no se acerca a mí, no reconoce que ha hecho falta y no viene a mí para que yo le perdone? ¿Qué hago entonces? Pues en esos casos, usted perdónele en su corazón. Usted perdónele a la distancia. Y en cuanto esté en su alcance, usted acérquesele a esa persona. Mire, y ejemplo tenemos en la Biblia. En el caso de José. Vayamos al libro del Génesis. Génesis, el capítulo 37.
Leamos Génesis 37, solamente los versículos 26 al 28. Génesis 37, 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo tenían, y le trajeron arriba, mire, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. La historia de José es una historia muy conocida. Sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos tuvieron grande enojo contra él al punto de tomarle y tenían planeado matarlo. Pero luego alguien recapacita, Judá. Aquí dice que Judá le dice a sus hermanos: no lo matemos, porque es nuestro hermano. Mejor vendámoslo y que ellos sean quienes hagan el trabajo, no nosotros. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo y lo venden. Mire, venden a su hermano. Pasa el tiempo, José en Egipto, llega allá, Dios lo bendice, Dios está con él, y a pesar de una serie de problemas también que tuvo en Egipto, luego llega a un sitial de poder como gobernador de la tierra de Egipto, llega una gran hambre y sus hermanos van a la tierra de Egipto a comprar comida. Ya han pasado más de 12 años. Sus hermanos no reconocen a José, pero él sí lo reconoce. Y en el capítulo 45 del Génesis, quiero que me acompañen estos últimos versículos. Génesis 45, leamos del 1 al 5 y luego el verso 15. Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, que no lo reconocían: yo soy José, les dijo, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, mire cómo les dice: ahora acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si José no hubiera perdonado a la distancia a sus hermanos por el daño que le habían hecho de haberlo vendido como esclavo a tierra extraña, al tener la oportunidad de vengarse, porque estaba en todo el poder de hacerlo, no lo hizo. Se acerca, se da a conocer a ellos, y miren el verso 15, y besó a todos sus hermanos, y lloró con ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Sí, qué inmensa alegría debió haber sido para ellos haber visto a José, y el haber agradecido que a la distancia José los perdona. Tanto así que los acoge en la tierra de Egipto, les da tierra, los sustenta, los alimenta y los libra de la grande hambruna que estaba asolando la tierra. Esto evidencia que José perdonó de manera total, completa a sus hermanos. Mis queridos amigos, este asunto del perdón
es muy amplio, muy profundo. Y hoy solamente hemos topado algo esencial. Primero, que el asunto de perdonar tiene que ser un perdón completo, amplio, con misericordia. Que el yo perdonar las ofensas recibidas, estaré demostrando con esto que agradezco a Dios por el perdón que me ha dado, que amo a mi hermano y por eso lo perdono, y que he madurado en la fe. Y la gran evidencia de que yo he perdonado de manera total y completa es que olvido completa y radicalmente y para siempre las ofensas recibidas, así como Dios olvida sus ofensas, mis ofensas cometidas contra Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe por la senda del perdón, por la senda de la misericordia y por la senda de la justicia y rectitud, que es el camino que Él quiere que sus hijos andemos siempre. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el perdón que tú has dado en nuestras vidas. Porque a pesar de nuestros errores tan grandes, a pesar de nuestras equivocaciones tan grandes, tú eres misericordioso y nos perdonas. Y así como tú nos has perdonado, tú nos mandas a perdonar también. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón y nuestra vida a extender el perdón a aquel que viene a mí buscando perdón. Quiebra, Señor, nuestro orgullo. Quiebra, Señor, nuestra vanidad. Quiebra, Señor, nuestro intelecto endurecido, nuestro corazón endurecido, para poder perdonar de manera total y completa, así como tú nos has perdonado a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido abrir tu palabra y hemos visto ejemplos genuinos de perdón, que así como Pedro y Pablo fueron perdonados, así como José perdonó a sus hermanos, tú también nos has otorgado perdón y quieres que también demos perdón a aquel que lo requiera. Pedimos, Señor, tu bendición para esta noche, tu bendición, Señor, para el resto de la semana. Que tu Espíritu Santo nos guíe por la senda del perdón, por la senda del amor, por la senda de la rectitud. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos infinitas gracias. Amén y amén. Qué buen tiempo hemos pasado, mis hermanos, y damos gracias al Señor porque Él nos concede la gracia de poder reunirnos a través de este medio virtual. Y no queremos cerrar este espacio sin antes extenderles una cordial invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11, al servicio dominical. Un momento donde nos reunimos para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y también sería un gusto poder recibirles en nuestro templo. Sí, poder recibirles, estrechar su mano y podernos gozar juntos en las alabanzas, la adoración y el estudio de la palabra del Señor. Sin más, esperando que sean todos muy bendecidos, que tengan una buena noche, que Dios los bendiga.